Me tomó completamente por sorpresa cuando mi esposo, Jonathan, de repente sugirió que debería regresar a vivir con mis padres, a pesar de que ya estaban viviendo con nosotros. Su declaración repentina me dejó sin palabras. Hablaba como si fuera la idea más razonable del mundo y, con un tono cortante, agregó: ¿tienes algún problema con eso? No discutas. Si no te gusta, estoy bien con divorciarme de ti. Su actitud se había vuelto cada vez más distante y fría en los últimos meses, y yo había estado lidiando en silencio con mis propias frustraciones, aunque había tenido pensamientos fugaces sobre terminar nuestro matrimonio. Nunca imaginé que él sería el que me echaría de nuestra casa, especialmente cuando yo era la que cubría los gastos mensuales de $3,200. ¿Acaso lo reconocía? Mientras me quedaba ahí en shock, se volvió más impaciente. Sal ahora. Mis padres no se sienten cómodos contigo aquí, insistió. No tenía idea de por qué de repente yo era la que debía irme, pero en ese momento decidí no discutir. Está bien, me llevaré todas mis cosas, dije. Él se veía satisfecho con mi respuesta. Entonces hazlo, murmuró antes de irse. Sin dudarlo, llamé a un servicio para vender mis pertenencias. Me llamo Betty, y vivo con Jonathan, quien es 3 años mayor que yo. Nos conocimos a través de amigos en común, y lo que comenzó como una simple presentación se convirtió en un día entero juntos. Me compartió su sueño de convertirse en locutor, y me sentí inmediatamente atraída por su voz profunda y suave. Siempre he tenido una debilidad por voces como la suya. Aparentemente, la atracción era mutua, ya que intercambiamos números y comenzamos a planear más encuentros. Nuestra relación se desarrolló de manera natural, sin ninguna conversación formal de «hagamos esto oficial». Simplemente sucedió. En ese momento, yo acababa de graduarme de la universidad y estaba comenzando mi carrera. Salir con alguien mayor, alguien con más experiencia, se sentía emocionante. Mi amiga Laura expresó preocupaciones sobre la diferencia de edad, pero yo las desestimé. Son solo 3 años, la tranquilicé. Realmente me gustaba Jonathan y creía que él también se preocupaba por mí. Con el tiempo, Laura dejó el tema, confiando en mi juicio. Después de 2 años juntos, el matrimonio se convirtió en un tema de conversación. Ya había presentado a Jonathan a mis padres, quienes estaban encantados con la idea. A menudo me preguntaba cuándo me propondría, y en el estilo típico de Jonathan, sucedió de la manera más casual posible. Estábamos descansando en mi departamento cuando de repente me preguntó: ¿te quieres casar? Respondí con la misma casualidad: claro, hagámoslo. Eso fue todo, sin propuesta elaborada, sin grandes gestos. Solo una decisión mutua tomada en el momento. Después, visitamos a las familias de cada uno, y quedó claro que yo no encajaba del todo con la suya. Su casa estaba exageradamente decorada, tratando demasiado de verse lujosa. Sus padres vestían ropa de diseñador llamativa, cargados de joyería costosa. Todo en ellos gritaba una obsesión por las apariencias. No tardé en darme cuenta de que teníamos valores completamente diferentes. Dudaba que alguna vez pudiera conectar verdaderamente con ellos. Su madre incluso hizo un comentario hiriente sobre mi apariencia durante nuestra visita. Me quedé atónita. ¿Cómo podía la familia del hombre con el que planeaba casarme ser tan abiertamente grosera? Pero me recordé a mí misma, me estaba casando con Jonathan, no con su familia. Me resolví a mantener mis interacciones con ellos al mínimo. Una vez que nos casamos y nos instalamos en nuestro condominio, comencé a notar cambios sutiles en Jonathan. Parecía distraído, emocionalmente distante. Un día, de la nada, me preguntó: oye, ¿quién era esa mujer del vestido azul en nuestra boda? Varias invitadas habían usado azul, así que no estaba segura de a quién se refería. ¿Cuál de todas?, pregunté. La que dio un discurso como tu mejor amiga, aclaró. ¿Laura?, supuse. Sí, ella. Su tono era raro. ¿Qué pasa con Laura?, pregunté, sintiendo que algo no estaba bien. Oh, nada, dijo, restándole importancia. Solo pensé que vi a alguien que se parecía a ella en el camino al trabajo. Su expresión era incómoda, y antes de que pudiera indagar más, soltó una risa nerviosa y salió de la habitación. No mucho después, Laura me llamó, emocionada. Betty, mi novio regresa a Canadá el próximo año, exclamó. Laura y su novio habían estado juntos desde la secundaria, manteniéndose fuertes a pesar de la distancia mientras él trabajaba en el extranjero. Su relación era inspiradora, y no pude evitar bromear con ella. ¿Crees que te propondrá matrimonio cuando regrese? Ella se rió. Tal vez, pero siempre te adelantas, Betty. Bueno, si lo hace, asegúrate de que esté en la boda, bromeé, y espero otro discurso emotivo como el que diste en la mía. Se rió, por supuesto.
Por esa época, el horario de Jonathan se volvió más impredecible. Comenzó a llegar a casa cada vez más tarde. ¿Trabajando hasta tarde otra vez?, le pregunté una noche cuando llegó. Sí. ¿Qué? ¿Crees que no debería trabajar?, respondió, a la defensiva al instante. Jonathan todavía perseguía su sueño de ser locutor, y aunque admiraba su dedicación, estaba empezando a pasar factura en nosotros financieramente. Trabajaba varios trabajos de medio tiempo para pagar su entrenamiento, pero todos sus ingresos se destinaban a eso, dejando que yo cubriera todo lo demás. Ahorrar dinero juntos se sentía imposible. Las grietas en nuestra relación se estaban ensanchando. A medida que sus horas se alargaban aún más, mis preocupaciones crecían. ¿Te están explotando?, pregunté, tratando de sonar comprensiva. Es solo un trabajo de medio tiempo. No deberían exigirte tanto. Me desestimó, negándose a hablar del tema, pero sabía que esta persecución implacable de su meta estaba creando un abismo entre nosotros, no solo financieramente, sino también emocionalmente. Un día, ya no pude contenerme. Estoy preocupada, admití. Estoy bien, respondió bruscamente. Más dinero siempre es mejor, solo guarda tus opiniones. Su tono era más áspero que nunca. Para entonces, apenas me reconocía, ni siquiera decía mi nombre. Cuando hablábamos, se refería a mí como tú, nada más. La voz suave que una vez amé se había vuelto fría y distante. Jonathan también había comenzado a beber. Su voz se había vuelto áspera y cansada, irónico para alguien que quería ser locutor, pero se negaba a cuidarse. Las conversaciones se volvieron raras, luego inexistentes. Empezó a evitarme, incluso en nuestra propia casa. En medio de toda esta tensión, Laura me llamó diciendo que tenía algo importante de qué hablar. Desesperada por un respiro del ambiente sofocante en casa, acepté reunirme con ella en una cafetería. Cuando llegamos, eligió una mesa con vista clara al mostrador. «Escogiste este lugar a propósito», dije, entrecerrando los ojos. Al notar su incomodidad, le pregunté, ¿pasa algo? Asintió con expresión seria. Le pedí al personal que revisara si había alguien actuando de manera sospechosa. ¿Alguien sospechoso? ¿Eso es lo que te ha estado preocupando?, pregunté con preocupación. Laura respiró hondo y explicó que, desde que dejó su trabajo hace un mes, sentía que alguien la seguía. La sensación había empeorado, y últimamente tenía la impresión de que alguien la observaba incluso en sus días libres. Eligió ese lugar en la cafetería con la esperanza de que su acosador no pudiera escucharnos. ¿Lo reportaste a la policía?, pregunté. Sí, pero me dijeron que no pueden hacer nada a menos que la persona haga contacto directo, suspiró frustrada. ¿Y tu novio? Regresa el próximo mes, ¿no? Tal vez pueda ayudarte. Se lo diré cuando vuelva, pero quería hablar contigo primero. Estás más cerca, dijo con la voz temblorosa. Pude ver que necesitaba a alguien en quien confiar, y eso me asustó aún más. Laura no había logrado ver bien a su acosador, lo que hacía la situación aún más aterradora. Decidida a ayudarla, comencé a vigilarla a distancia, tratando de identificar a alguien siguiéndola, pero mientras me enfocaba en el problema de Laura, mis propias preocupaciones sobre Jonathan crecieron. Entonces, la impactante verdad salió a la luz. Jonathan era quien la estaba acosando. Lo vi después de sus turnos, merodeando afuera del lugar donde trabajaba Laura, siguiéndola cuando salía. La imagen de él acechándola con esa sonrisa perturbadora me revolvió el estómago. Mi mejor amiga estaba aterrorizada por su culpa. El hombre que alguna vez amé se había convertido en un completo extraño. De inmediato le conté a Laura lo que descubrí e insistí en que se mudara por su seguridad. Sus compañeros de trabajo la ayudaron a coordinar todo para que llegara a su nuevo hogar a salvo, lejos de Jonathan. Pero mientras Laura encontraba seguridad, la furia de Jonathan crecía. Un día, de la nada, explotó: «Mis papás se van a mudar aquí, así que tú tienes que irte a casa de tus padres». No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Por qué debería irme? Yo soy quien paga los $3,200 de renta cada mes, dije, tratando de mantener la calma. Bueno, si tienes un problema con eso, entonces nos divorciamos, espetó. Había pensado en el divorcio antes, pero escucharlo decirlo con tanta facilidad me dejó helada. Sin embargo, su arrogancia solo fortaleció mi determinación. Al día siguiente, contacté a una empresa para vender todos los muebles y electrodomésticos que yo había comprado. Cuando los trabajadores llegaron, la actitud presumida de Jonathan desapareció de inmediato. «¿Qué está pasando?», exigió, con la voz temblorosa. «Están aquí para vender lo que yo compré», dije con frialdad. «Pero mis papás se van a mudar. ¿Cómo van a vivir aquí sin muebles?», protestó. «Eso ya no es mi problema», respondí. «Cuando nos casamos,
Me dijiste que estabas en bancarrota por tus clases de actuación. Yo pagué todo, la renta, los muebles, todos los gastos. Ahora tú te las arreglas con los $3,200 de renta. Su rostro se puso pálido al darse cuenta de la realidad. ¿Crees que con esto me detendrás? Ya estoy cerca de una mujer rica, alardeó, posando ridículamente. Sus palabras me dieron asco, pero me mantuve firme. Saber que había estado acosando a Laura hacía que su comentario de estar cerca de alguien más fuera aún más retorcido. El hombre con el que me casé ya no existía, y no tenía ninguna intención de seguir en su vida. Laura nunca estuvo interesada en él. Había estado con su novio de la secundaria por años y pronto se casarían. La fantasía de Jonathan se derrumbaría sola, y yo no necesitaba estar ahí para verlo. Cuando mencioné que Laura se sentía insegura por su acosador, el rostro de Jonathan mostró sorpresa. Espera, ¿ella cree que soy un enfermo?, preguntó, genuinamente sorprendido. Sí, y considérate afortunado de que no llamé a la policía, dije con voz fría. No sabía que tenía novio, balbuceó. Ella me eligió a mí en vez de un tipo que ni conoce bien. Llevan escribiéndose cartas desde que eran niños. Él ya es exitoso y tiene la bendición de su familia, respondí. El rostro de Jonathan se desplomó, dándose cuenta por fin de que su fantasía nunca fue real. Los trabajadores sacaron los últimos muebles, y mientras lo hacían, Jonathan intentó reírse de la situación. Supongo que ahora solo te tengo a ti, dijo débilmente, tratando de sonar aliviado. Siempre has apoyado mi sueño de ser actor de doblaje. Ya no más, dije con firmeza. Ya presenté la solicitud de divorcio. A partir de ahora, hablaremos solo a través de nuestros abogados. Su confianza se hizo añicos mientras se aferraba a mí, suplicando. No lo hagas, hemos estado bien. No. Negué con la cabeza. Hemos estado en ruinas desde la boda. En cuanto supiste de la riqueza de la familia de Laura, te obsesionaste con ella. Casarme contigo fue un error. Jonathan rompió en llanto, pero yo ya no sentía nada por él. Basta, le corté. Hablé con tu tío sobre el divorcio. Trabajarás para él ahora. Y en cuanto a tu sueño de ser actor de doblaje, ya no lo pagaré. Ni siquiera practicabas. Es hora de que enfrentes la realidad. Me di la vuelta para irme, pero le di una última advertencia. Mantente alejado de Laura. Si no lo haces, llamaré a la policía. Con eso, me fui, decidida a no volver jamás. Por ahora, me mudé de nuevo con mis padres, pero ya estaba planeando trasladarme más cerca de mi trabajo. Jonathan terminó trabajando para su tío, y sus padres, que esperaban vivir de la riqueza de Laura, tuvieron que mudarse con él. La ironía era perfecta. Jonathan, sus padres y su actitud de superioridad ahora estaban bajo el control de su tío. Sentí como se me quitaba un enorme peso de encima al alejarme de ellos. La edad nunca fue el problema, simplemente. Juré ser más cuidadosa al elegir a mi próxima pareja. Tiempo después, Laura me invitó a su boda. Conocer a su prometido y verlos tan felices me llenó de alegría genuina. Mientras celebrábamos juntos, me sentí agradecida por mi nuevo comienzo y emocionada por lo que el futuro me tenía preparado. Gracias por ver este video. Nos vemos en el próximo. No se lo pierdan.